Buenos días, queridos compañeros del doctorado en Educación Basada en Competencias, dictado por el Centro Universitario Mar de Cortés de México. Mi nombre es Mario Díaz Durán, les hablo desde Uruguay para presentar la actividad 5, que consiste en diapositivas sobre la lectura asignada. Esta actividad se enmarca dentro del Seminario Temático 1, Innovación Docente con TIC, cuyo mediador es el doctor José Alberto Alvarado Lemos. La lectura que me ha sido asignada es Aprendizaje, Competencias y TIC, que Miguel Ángel López Carrasco ha editado en el año 2013 con Pearson en México. Dentro de este libro de Aprendizaje, Competencias y TIC, el capítulo 3, las competencias, es la lectura que me ha correspondido. Para poder seguir esta presentación he armado 4 áreas, 4 alternativas. Los orígenes del enfoque de competencias, las competencias, su definición, la clasificación de competencias de acuerdo al proyecto Tuning y el desarrollo de competencias en México. En cuanto a los orígenes del enfoque de competencias, lo podemos establecer en la década del 60, en el siglo pasado, donde dos enfoques se remarcaban. Por un lado, el enfoque conductual basado en Skinner, que se entiende como competencia el comportamiento efectivo de la persona basado en una conducta que es observable, efectiva y verificable. Por otro lado, el enfoque lingüístico de Chomsky establece la competencia lingüística que se pone en acción mediante el desempeño comunicativo. Hoy por hoy hay dos corrientes que se mantienen vigentes. Por un lado, lo que es la visión empresarial de las competencias, que es un enfoque restringido, vinculado básicamente a las competencias laborales, consistentes en la realización satisfactoria de tareas en forma productiva, eficaz y eficiente, que están originadas en una capacitación y un entrenamiento de la persona. Su línea de apoyo es la corriente conductual de Skinner. Por otro lado, tenemos una visión formativa, que es un enfoque más amplio, vinculado a la reflexión y vinculado al análisis, pero también vinculado al desarrollo de saberes para toda la vida. Se apoya en lo que es el movimiento del desarrollo humano, donde tenemos las corrientes como el constructivismo de Piaget, el neoconstructivismo, el modelo de Vygotsky, los modelos constructivistas actuales, el socioconstructivismo y el constructivismo social. Elena Kahn, en el 2005, hizo un análisis de ambos enfoques de competencias, estableciendo algunas diferencias entre ellos. Para eso tomó 4 variables: las competencias, el profesional, la formación y las características. Y para competencias, por ejemplo, nos dice que la visión empresarial lo vincula a lo que es la técnica, a un procedimiento determinado. La visión formativa es un conjunto de saberes secuenciados y contextualizados que se utilizan y se aprenden a lo largo del tiempo. En cuanto al profesional, está vinculado al técnico que aplica sus saberes. En el caso de la visión formativa, es un ser reflexivo que analiza y que decide en consecuencia. Lo que tiene que ver con la formación está vinculado al entrenamiento, es decir, a la capacitación en el área de la visión empresarial. En la visión formativa se vincula a facilitar la reflexión sobre la práctica. En resumen, mientras la visión empresarial, las competencias son técnicas y están restringidas al campo disciplinar, en la visión formativa las competencias son amplias, transversales y son las que generan el conocimiento. Si quisiéramos ver una evolución de la perspectiva formativa, deberíamos arrancar en la década del 80 del siglo XX, donde se da el fortalecimiento de esta perspectiva formativa, gracias a la consolidación mundial del constructivismo, pero también a la confirmación de métodos cualitativos de investigación educativa, por ejemplo. Una década más tarde, nos encontramos en un punto de inflexión. El documento La educación encierra un tesoro de Delors para la UNESCO ha sido un quiebre en ese sentido, pero también ha ayudado el reconocimiento de otros enfoques: la enseñanza situada, el desarrollo de la tecnología informática y la mirada mundial hacia el nuevo milenio que se aproximaba. En las primeras décadas de este siglo XXI es fundamental el trabajo de grupos internacionales para la difusión del concepto de competencias. Entre ellos tenemos el Acuerdo de Bolonia del Espacio Europeo de Educación Superior, el proyecto Tuning de Europa y el Alpha Tuning de Latinoamérica,
y proyectos como Reflex y Proflex que han trabajado en ese sentido. Hoy se entiende que las personas aprenden a construir el sentido de su existencia mediante hechos y experiencias ya existentes, los cuales les permiten elaborar nuevos conocimientos, vinculado, como vemos, a la concepción de Vygotsky. Hay una demanda que es una vinculación directa con el desarrollo integral de las personas. La formación de los individuos debe ser considerada como un medio de desarrollo y progreso personal y no solo como un recurso instrumental. Hay gran variedad de clasificaciones en lo que tiene que ver con las competencias. Eso hace que su análisis se vea sumamente dificultado. No podemos dejar de mencionar el decálogo del futuro establecido por Monereo y Pozo en el año 2001, que se vinculan a aquellas 10 competencias básicas que los autores entienden que es deseable que todo docente tendría como obligación promover en el proceso de formación de sus estudiantes. Se orientan hacia un proceso de desarrollo en la búsqueda de información razonada, hacia la lectura crítica, la escritura fundamentada, el pensamiento complejo, el análisis compartido, el interés en la opinión del otro u otros, la argumentación de ideas, la genuinidad en las relaciones, así como el alcance y el establecimiento de metas comunes y compartidas. Si quisiéramos intentar una definición del término competencia, dada su naturaleza polisémica, su abordaje requiere precisar cuál es la perspectiva del enfoque utilizado y cuál es el origen de las fuentes consultadas. Si recurrimos al diccionario de la lengua española, competencia deriva del latín competentia, que está vinculado con la pericia, la aptitud y la idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Esto da origen a dos verbos: el competer, que es el verbo que significa concordar, cuyo sustantivo derivado es competencia y cuyos adjetivos vinculados son competente, apto o adecuado. Por otro lado, tenemos competir, cuyo verbo representativo es pugnar con, da idea de enfrentamiento. El sustantivo derivado es competición y el adjetivo vinculado es competitivo. En esa línea, la perspectiva formativa define la competencia como aquello que los alumnos deben buscar, que competan, por lo tanto, que desarrollen sus propias aptitudes o capacidades. ¿Cuál es la intención? El alcanzar un desarrollo integral a lo largo de su vida. Miguel Ángel López Carrasco dice que competencia es un saber de ejecución, pero vinculado a un saber pensar, un saber desempeñar, un saber interpretar, así como a un saber actuar en diversos escenarios. Philippe Perrenoud, en el año 2008, dice que la competencia debe ser concebida como la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones o contextos mediante la práctica. Como vemos, Perrenoud lo que nos hace es remitirnos a la acción, está vinculado con el hacer. Xavier Roegers establece en el 2010 que la competencia moviliza diferentes capacidades, vinculando las capacidades al cómo. También diversos contenidos, vinculándolos con el qué, en una situación real, vinculando con el contexto o para qué. El proyecto Tuning, en el 2006, define competencias como el conjunto de capacidades y valores éticos. Dentro de las capacidades menciona las cognitivas, las metacognitivas, las intelectuales y así también como las prácticas. David McClellan, un psicólogo que la Universidad de Harvard le encomendó el estudio de competencias, define competencias como el conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una ocupación. Como vemos, hay una fuerte vinculación entre las competencias y el campo laboral. Muchas veces hemos caído en una sobresimplificación al encasillar las competencias como el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, o al reducirlo solamente a la promoción del saber, el hacer, el convivir o el ser. Por eso Carlos Bathurst dice que competencia es un saber hacer razonado para hacer frente a la incertidumbre. Y en esa línea, Artur Parceriza dice que la competencia no es un estado ni un conocimiento que se posee. No se puede reducir a un saber o un saber hacer. Tener conocimientos y tener habilidades
no significa ser competente. Es un proceso más a largo plazo, es un proceso más complejo vinculado con la formación de por vida. Carolina Fernández Salinero dice que competencias son estructuras complejas de procesos orientadas a la construcción y transformación de la realidad, en las cuales las personas deben poner en acción, actuación y creación. Joan Mateo Andrés, en el año 2008, dice que dentro del campo de la educación, la competencia se considera como la capacidad para dar respuesta a una demanda compleja. Esto implica la movilización de todo un sistema complejo de acción que debe llevar a cabo la persona. Entrando en la clasificación de competencias del proyecto Turing, clasificación que ha sido aceptado o adoptado por muchísimas universidades europeas o latinoamericanas, establece una serie de situaciones que nos hacen ver que estamos ante un nuevo paradigma. En el paradigma anterior, el énfasis estaba en el contenido, mientras en el nuevo paradigma el énfasis es aprender a aprender. Las clases en el paradigma anterior eran diseñadas de acuerdo con criterios de conveniencia y eficacia. Hoy, en este nuevo paradigma impuesto por el proyecto Turing, la preocupación es el entorno del aprendizaje. Pasamos de un profesor que imparte conocimientos con una vía de dirección única a un profesor que también es un aprendiz que aprende de sus alumnos. Pasamos también de una estructura relativamente rígida y de programas prefijados a una estructura relativamente flexible y contextualizada. ¿Cuáles son las competencias entonces que el proyecto Turing nos presenta? Por un lado, tenemos competencias genéricas, competencias específicas, las competencias genéricas clasificadas en instrumentales, interpersonales y sistémicas. El proyecto Turing entendía por competencias el conjunto de capacidades, así como de valores éticos, y entendiendo dentro del conjunto de capacidades las cognitivas y metacognitivas, las intelectuales y las prácticas. En las competencias genéricas, también conocidas como transversales, se trata de competencias comunes que involucran los conocimientos transferibles, que son las generadoras del proceso de formación integral de los alumnos. Las específicas tienen que ver con el conocimiento concreto de cada área temática. Las instrumentales son aquellas funciones cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas, que son parte del dominio que el estudiante debe tener sobre el conjunto de conocimientos teóricos necesarios que sustentan una materia. Las interpersonales, también conocidas como relacionales o intrapersonales, se refieren a la capacidad de mantener una óptima relación social. Esto se vincula con la colaboración y la cooperación al llevar a cabo proyectos comunes o de autoconocimiento. Las sistémicas, por su lado, nos permiten alcanzar una visión de conjunto y actuar de manera flexible ante la presencia de nuevas situaciones y también de actuar proclive a esos cambios. Implican la comprensión, el conocimiento y sensibilidad de las personas. Las competencias genéricas las podemos desglosar en instrumentales que están vinculados con el saber conocer y comprender, que incluye los conocimientos generales y específicos de una disciplina, que también se asocia al dominio de métodos y técnicas. Entre ellas, tenemos las cognitivas, que es la capacidad de comprender y manipular ideas y pensamientos. Esto está vinculado, por ejemplo, con las estrategias de aprendizaje, el análisis y la sintetización de información, la organización y la planificación, y la adquisición de conocimientos de diferentes ámbitos. Las metodológicas están vinculadas con la capacidad para manipular el ambiente, ser capaz de organizar el tiempo y las estrategias para el aprendizaje, tomar decisiones o resolver problemas. La resolución de problemas, la gestión de la información y la toma de decisiones están vinculados con estas competencias instrumentales metodológicas. En cuanto a las tecnológicas, están relacionadas con la capacidad en el uso de maquinaria, también con el uso de destrezas de computación y de gerencias de la información. Esto está vinculado con el uso de las TIC y las habilidades informáticas. Las lingüísticas, por último, dentro de estas instrumentales, son tales como la comunicación oral y escrita o el dominio de una segunda lengua. La comunicación verbal, la comunicación escrita y el manejo de idiomas son las actitudes que están vinculadas con ellas. Lo que tiene que ver con las interpersonales o relacionales, vinculadas al saber ser,
involucra las actitudes y formas de actuar e interactuar con otras personas. Tiene que ver con posturas personales relacionadas con la iniciativa, la motivación y el liderazgo. Están vinculados con las individuales, competencias individuales que entendemos tales como las habilidades sociales, la interacción y la cooperación social, relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y autocríticas. La automotivación, la adaptación al entorno, el sentido ético y el dominio de las habilidades de crítica y autocrítica es lo que encontramos dentro de estas competencias interpersonales. Las sociales están relacionadas con las habilidades interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo o la expresión del compromiso social o ético. Facilitan los procesos de interacción social y la cooperación. Apreciar la diversidad y la multiculturalidad, la comunicación interpersonal, el trabajo en equipo, el manejo de conflictos, la negociación, el trabajo interdisciplinario, el comunicarse con expertos de otros campos y el trabajar en contextos internacionales están comprendidas dentro de estas competencias. Las competencias sistémicas están vinculadas con el saber actuar, se vincula con la formación permanente, la planeación y la ejecución creativa de un problema, un caso o un proyecto. Ayuda a contextualizar o transferir lo aprendido de una situación a otra. Así encontramos las que se relacionan con los sistemas globales, que combinan la comprensión, la sensibilidad y los conocimientos. Para esto es preciso adquirir previamente competencias instrumentales e interpersonales. No podemos pensar en tener estas sin tener las anteriores. Ahí encontramos la creatividad, el espíritu emprendedor, la capacidad innovadora al aplicar el conocimiento, el uso de habilidades científicas, el aprender a aprender, el adaptarse a nuevas situaciones, el ejercer funciones de liderazgo, el motivarse por la calidad y el logro. Después encontramos también las que vinculan a los sistemas en su totalidad, que suponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten al individuo apreciar cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan. Incluyen la capacidad de planificar los cambios, en lo cual vamos a encontrar la gestión por objetivos, la gestión de proyectos, la valoración de los temas ambientales y el entender culturas y costumbres de otros países. Por último, en cuanto al desarrollo de competencias en México, podemos encontrar en dos grandes áreas, lo que es la educación media superior y lo que es la educación superior. En cuanto a la educación media superior, la Subsecretaría de Educación Media estableció el programa sectorial de la educación por el periodo 2007-2012. Ahí tenemos productos como la reforma integral de la educación media superior, el programa de formación de educación media superior, el diplomado de competencias docentes en el nivel medio superior, que están vinculados también con el hecho de disponer de un ambiente virtual de aprendizaje Moodle que ha facilitado lo que son los cursos semipresenciales. En el caso de la educación superior, lo que estamos encontrando es que las instituciones públicas se han adherido al proyecto Alpha Tuning. También es importante el CONALEP con su formación docente, y en cuanto a las instituciones universitarias privadas, han actuado en forma independiente prosiguiendo en línea lo que es las disposiciones o las recomendaciones del proyecto Turing. Podemos destacar acá lo que es el sistema universitario jesuita, que ha sido un poco quien ha liderado en el sistema universitario mexicano esta situación. A modo de conclusión, podemos decir que sin duda el desarrollo y adquisición de las competencias implica la movilización de un sistema complejo de acción. Mediante este enfoque, la formación de las personas es más que la suma de una serie de asignaturas o niveles educativos. Se convierte entonces en parte de un sistema abierto al intercambio de información y de experiencias contextualizadas que, junto con la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, fortalecen el desarrollo de nuevos saberes y dejan atrás la educación lineal tradicional, dando paso al desarrollo de esquemas de formación más dinámicos, integradores, pero sobre todo vinculados a situaciones de la vida real. Sin lugar a dudas, el futuro ya no es lo que era. Hemos llegado al final entonces, estimados compañeros, les agradezco y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días.